Hermanos, Dios nos siga bendiciendo en estos días, nos siga guardando de la pandemia. Sabemos que todo esto sigue incrementándose, sigue habiendo contagios. El reporte de las autoridades van 164,200 fallecimientos y aún a la alza. Y solamente nos queda tener un corazón agradecido ante Dios porque Él es el que nos va guardando día con día. Es una gran bendición que nos permita abrir los ojos y ver a nuestros seres queridos. Y a pesar de que pasemos por problemas, Él está siempre con nosotros, tratando de bendecirnos, tratándonos de dar lo mejor de Él para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no entendemos ese procedimiento, no entendemos cómo Él puede estarnos amando, nosotros pasar ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero ese es el amor de Dios, que aunque nosotros no lo entendamos, todas las cosas que nos suceden va a ser para bien. Vamos a darle gracias, vamos a inclinar nuestro rostro y tener un corazón agradecido delante de Él. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, queremos agradecerte en esta hora, Señor, todas las bendiciones que hemos recibido por tu gracia, por tu misericordia hasta este momento. Gracias por guardarnos. Te pedimos que bendigas tu palabra para ser bendecidos nosotros, Señor. Que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y saber, y que sea tu Espíritu el que nos revele qué es lo que quieres de nosotros. ¿Cómo nos quieres cambiar en esta hora, Señor? ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder poner por práctica esta palabra, para poder hacerla nuestra y encontrar esa bendición que tienes para con cada uno de nosotros? Gracias por bendecirnos, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pues seguimos con el tema, hermanos, de las profesiones del cristiano. Hemos visto ya algunas, lo que es ser atleta, lo que es ser embajador. Y hoy nos toca ver ser soldados de Cristo. Acompáñame al texto base. Está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí lo que tenemos es una orden por parte de Dios que nos debemos de someter a Él, resistir al enemigo, dice aquí al diablo, y ¿qué es lo que va a suceder? Va a huir de nosotros. Como primer fruto, el podernos someter nos indica que debemos tener humildad. ¿Sí? De esta humildad va a brotar esa sumisión. De la sumisión va a haber el arrepentimiento sincero en nuestra vida, y del arrepentimiento la total dedicación a Dios. Y muchas veces no entendemos estos procesos en nuestra vida. Pensamos que es una carga, pensamos que es una obligación, pero si Dios hace todas las cosas para con cada uno de nosotros, por ese amor que tiene para usted, hermano, para ti, hermano, para mí, nosotros deberíamos de tener un corazón agradecido. Resistir al diablo es resistir al espíritu de soberbia que nos aleja de Dios. Al diablo se le resiste con el escudo de la fe. Dice la palabra de Dios: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Podemos resistir con la misma palabra de Dios, donde lo indica
es en Mateo 4:4, se lo digo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos armas para poder defendernos, tenemos armas para poder resistir esos dardos del enemigo. Dice que con la práctica de la humildad, Él va a huir de nosotros, ese enemigo. Pero necesitamos tener humildad para poder obedecer a Dios. Si no la tenemos, hermanos, es que a lo mejor tenemos ese espíritu de soberbia, de vanidad, de orgullo en cada uno de nosotros. Y nos estamos oponiendo a la palabra de Dios. Dice que somos soldados de Cristo. Pero, ¿qué es un soldado? ¿Qué es o cuál es el deber que tiene un soldado? Se entiende por deber el conjunto de las obligaciones que un militar impone su situación dentro del ejército. La subordinación, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, etc. Son diversos aspectos bajo los cuales se presenta día a día en la vida del soldado. Su misión fundamental, pero no exclusiva, es defender la soberanía y la integridad territorial, entre otras funciones, para lo cual cuentan con armas y la posibilidad de hacer uso de la fuerza en circunstancias excepcionales. Dice la palabra de Dios, nos da un ejemplo bíblico. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto y lo hace. Dice la palabra, pues aún andamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí está la clave de esas armas que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos, como buenos soldados, que hemos recibido una educación básica para poder obedecer. Y aún así, seguimos teniendo esa educación básica para continuar obedeciendo día tras día a nuestro Dios. Dice que esas armas poderosas, dice que van a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuántos argumentos tenemos cada uno de nosotros para no obedecer la palabra de Dios? Para no entender la palabra de Dios, para no ejercitar la palabra de Dios. Yo creo que tenemos millones de pretextos. No tenemos tiempo, no es nuestra prioridad, ¿sí? No está en nuestro interés el obedecer a Dios. Entonces, ¿qué tipo de soldados somos cada uno de nosotros? El proceso del soldado, pues es muy fácil, se puede traducir en 3 puntos importantes. Primero, un enrolamiento voluntario, ¿sí? Ponerse voluntariamente bajo las órdenes de Dios. Ahí es donde empezamos ese entrenamiento básico. Vamos a aprender obediencia instintiva, sin cuestionamientos, sin porqués. Y muchos de nosotros a veces queremos analizar el porqué. Queremos que se nos descubra toda la verdad, aún sin entenderla.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando no la entendemos, deja de interesarnos. Nos regresamos al mundo y es tan peligroso eso, porque vamos a recibir un juicio. Cuando queremos comprender todo y no estar como soldado bajo las órdenes de Dios, nosotros mismos complicamos nuestra vida de soldado. ¿Sí? Muchas veces cuando el soldado no obedece, se le encuartela, no se le permite salir, se le castiga por tantas horas según lo que haya hecho o haya desobedecido. Como seres humanos tendemos a aprender una obediencia selectiva. Lo que yo quiero, eso hago. Si no me gusta lo que me está pidiendo Dios, pues no lo hago, no hay problema. Decimos nosotros en nuestro interior. Pero estamos creando un gran problema en nuestra vida, en nuestra salvación. Pensamos que no va a suceder nada. Y hemos visto a través de las enseñanzas que muchas veces esas consecuencias vienen inmediatamente o vienen a largo plazo. Veíamos el ejemplo de la esposa de Abraham, que por querer ayudar a Dios, dio a su sirvienta, a su esposo, para que tuviera familia. Y de esa ayuda, hoy en día, hay esos problemas todavía. Entonces, muchas veces nuestras decisiones, esas decisiones o esa obediencia selectiva nos lleva a problemas por no querer esperar en el tiempo, en la guianza, en el orden de Dios, en esa orden que nos va a dar para decir, puedes hacer esto, o haz esto, o esto no lo hagas. Pero queremos meternos más y aún sin comprenderlo, en nuestros pobres razonamientos, desobedecemos a Dios. ¿Sí? A veces altercamos con Él. Muchas veces yo elijo lo que quiero hacer. Pero vea lo que dice la palabra, hermano. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Muchos de nosotros no nos aceptamos tal y como somos. Muchos de nosotros no aceptamos en la familia donde nacimos. Muchos de nosotros no aceptamos a los padres que nos dieron la vida. Pero Dios tiene un propósito y nos hizo así y nos puso ahí para poder cambiar nuestra vida. Ese viejo hombre que en algún momento crece con errores, con fallas, y día tras día, en nuestra ignorancia de conocimiento de Dios, vamos agrandando el pecado. Y Él, cuando nos toma y nos llama, Él quiere cambiar cada uno de nosotros. Esa vieja naturaleza, hacerla a un lado, y nos da, como hemos visto, por medio de su gracia, por medio de su misericordia, esa capacitación para ser polifacéticos, para tener varias profesiones. Ese aprendizaje nos lleva a hacer varias y distintas cosas en nuestra vida como hijos de Dios. Aquí parece que cuando tenemos una obediencia selectiva, no hemos sido quebrantados por Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento fuimos quebrantados. Acudimos a Dios por esa ayuda, porque nuestra familia, nuestra esposa, todo lo que teníamos, se nos estaba yendo como esa agua entre los dedos y no podíamos detenerla. Y tuvimos que clamar a ese Dios, aún sin conocerlo, aún conociéndolo de oídas, porque no sabíamos cómo era. Y hoy que se presenta ante nosotros, que nos dice
que nos habla, que sabemos que es un Dios vivo, que está con cada uno de nosotros y nos quiere hacer crecer, fortalecer como hijos de Dios, como hijos de ese Todopoderoso, a veces nosotros como soldados entramos en esa desobediencia. Entonces, enrolarnos primeramente, voluntariamente aceptar que Él es soberano, que Él es nuestro Dios y que nos ponemos bajo sus órdenes, voluntariamente. Segundo punto, dice que no nos debemos de enredar. En 2 de Timoteo 2:4, 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos de nosotros ¿cuántos de nosotros estamos enredados en los negocios de la vida? Y no porque no podamos tener negocios, pero cuando el negocio nos quita ya ese tiempo de comunión con Él, ese tiempo de oración con Él, ese tiempo para hacer las actividades que nos pide nuestro Dios, es cuando Él no se agrada y nos enredamos en los negocios de la vida y los mismos negocios nos van separando de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido que cuando le pedimos a Dios un trabajo y Él no lo concede? Y en vez de acercarnos más a Dios para tener un corazón agradecido, para estarle bendiciendo, exaltando y que siga bendiciendo esa fuente de trabajo, nosotros nos alejamos más de Dios. No tenemos ya esas oraciones, no tenemos ese tiempo, nuestra prioridad se vuelve el trabajo. Dice la palabra de Dios que las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Y muchas veces de nosotros nos vamos comportando de esta forma, ¿sí? El enredarnos, a veces con las amistades que tenemos, a veces hasta con los familiares que tenemos. ¿Cómo son? Mal hablados, en qué negocios andan, a veces nos invitan a esos malos negocios que mejor andan ellos. Dice un dicho en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro que dice: el que anda con lobos, a aullar aprende. Y empezamos a tener que tener cuidado de no enredarnos en esos malos negocios de la vida. Pablo, él trabajaba en hacer las tiendas. Cada uno de nosotros cada uno de ellos desempeñaban un trabajo para no ser carga para los hermanos. A veces tenemos que dar cuál es nuestra prioridad, sabiendo que la primera prioridad en nuestra vida es Dios, porque somos soldados de Él. Y el tercer punto en algún momento sería el no desertar. ¿Cuántos de nuestros hermanos, cuántos de los conocidos que tenemos han desertado? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces usted se dio ya cuenta que ese día se va acercando, donde vamos a recibir un juicio, donde vamos a recibir un galardón, o qué recibiremos. Veíamos hace 8 días, estamos glorificando el nombre de Dios por medio de nuestro ser, o estamos glorificando al mundo.
para llenarnos de vergüenza a cada uno de nosotros. En el aspecto militar, dejar sería como desertar. Pero dice la palabra que nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos cuidando, estamos perseverando, estamos cuidando nuestra alma. O si retrocedemos o dejamos de congregarnos ante esa gran congregación que es Cristo, a lo mejor estamos perdiendo nuestra alma, hermanos. A lo mejor se nos hacen invitaciones para entrar a cursos, para estar cada 8 días en cursos. Y a lo mejor dejamos de hacerlo porque se pierde el interés. El enemigo pone piedra de tropiezo. ¿Sí? Y esos dardos del enemigo hacen mella en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no hemos recibido esa educación básica, que es obedecer a Dios. Entrenamiento. Sí, nos falta mucho entrenamiento, pero todo está en la disposición del corazón. ¿Cómo está la disposición de su corazón para ser soldado de Cristo? Porque después de ese entrenamiento vienen batallas espirituales en nuestra vida. Y si nosotros no nos sabemos defender, no tomamos esos entrenamientos que nos da por medio de la gracia y de la misericordia de Dios a cada uno de nosotros, vamos a ser vencidos. Se va a acrecentar nuestra incredulidad. No sabemos cómo defendernos. No conocemos las promesas de Dios. No sabemos orar. Entonces decía, no somos como los que retroceden para perdición, sino que debemos perseverar o preservar nuestra alma. Y lógicamente, a los que desertan, se les va a hacer un juicio militar. Vea lo que dice Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por este proceso? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pisoteado al Hijo de Dios por no obedecer, por hacer las cosas, por tener esa obediencia selectiva y no instintiva de cuando recibimos una orden, actuamos luego? Ese es el deber de un soldado, saber obedecer. Veíamos dar la vida por defender la soberanía y la integridad territorial de nuestro Dios. Dar el ejemplo, ser testimonio de lo que debemos ser cada uno, ser un soldado. Entonces, vemos que la situación es difícil en nuestra vida, pero por desobedecer. Para la fortaleza de un buen soldado de Cristo necesita, ya les decía a ustedes, actitud del corazón y de la total obediencia al ministerio. En 2 de Timoteo 2:3 y 2:4, 2 de Timoteo 2:3 y 2:4, está escrito: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado.
Pablo comparte y le dice a Timoteo, que lo considera una buena y excelente persona, un excelente soldado de Cristo, que él debe de sufrir las penalidades que toda milicia comporta, toda milicia conlleva. Un soldado está preparado para la pelea, para la guerra, para la lucha. No se hace soldado para estar tranquilo, para estar en paz. Ellos reciben entrenamiento diario para cuando se presente la guerra sepan defenderse. Dice que ninguno de los que hacen ese servicio militar se enreda en las ocupaciones de la vida ordinaria, sino que procura agradar al oficial bajo cuyo mando está. Vemos, y lo explicaba hace rato, que es enredarse con las cosas de la vida. Es cuando todo eso nos quita el tiempo, cuando todo eso nos obliga a desobedecer la palabra de Dios, a tener una comunicación con Él, a tener una relación con Él. Y lógicamente nos va separando de nuestras obligaciones o nuestro deber como soldados. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Si utilizáramos las armas poderosas para llevar cautivos, para derrumbar todo argumento que anteponemos ante la obediencia de Dios, nosotros no tendríamos estas luchas en nuestra mente. Dios nos estaría bendiciendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La renuncia a todo aquello que estorba el verdadero propósito del soldado de Cristo. No enredarnos con los negocios de Dios. Si tenemos un deber bajo las órdenes de Dios, tenemos que obedecerlo a Él, teniendo que sacrificar muchas cosas, aún a las que estuviéramos acostumbrados cada uno de nosotros. Entonces necesitamos realmente obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos una armadura, la cual yo creo que muchas veces no nos la ponemos. Dice en Efesios 6:12 al versículo 17, desde el 11 al 17, Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He aquí la vestidura de un buen soldado. Cubierto todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cuerpo, hasta nuestros pies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos? Como buen soldado de Cristo. Ya nos hemos enrolado, ya estamos en su ejército. Necesitamos esos entrenamientos básicos para obedecer.
Ya obedeciendo, iremos adquiriendo ese respeto, ese honor, iremos escalando quizás niveles militares y perfeccionándonos en la lucha. Pero necesitamos relacionarnos con Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos capacite. Necesitamos aprender a orar para poder defendernos. Necesitamos aprender de la palabra de Dios para poderla decir en el momento preciso. Por eso el Señor nos llama cuando nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al enemigo, ¿sí? Y él va a seguir atacándonos. Pero cuando nos sometemos en esa humildad, ¿sí? Como primer fruto, la humildad. Eso nos va a llevar a la sumisión. Eso nos lleva, por consiguiente, a un arrepentimiento sincero para obtener una total dedicación a Dios. 4 puntos importantes en nuestra vida como cristiano: humildad, sumisión, arrepentimiento y dedicación a Dios. ¿En qué punto estamos? ¿Sí? ¿Tenemos humildad delante de Dios? ¿Somos humildes delante de su presencia, ya que Él está en todos lados? No podemos engañarle. No hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, ¿nos recordamos esos puntos? ¿Cuál es el primero? Humildad. Segundo, sumisión, arrepentimiento y nuestra dedicación como punto principal, como prioridad a Dios. ¿Sí? Acompáñame a los últimos versículos. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Vea las indicaciones que nos da Dios como soldados a cada uno de nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y si lo comparamos con el texto base, nos está diciendo lo mismo, nada más que un poco mejor explicado, un poco la explicación más extensa. Nos habla de la humildad. Someteos, y aquí dice, bajo la poderosa mano de Dios. Someteos a Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos está cuidando, no nos va a pasar nada cuando seamos expertos en la lucha espiritual, cuando seamos buenos soldados de Cristo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y aquí nos está dando la explicación de por qué no debemos de enredarnos con los asuntos de la vida. ¿Sí? Porque tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, porque hay un enemigo que va a tratar de destruirnos. Dice, y resistid firmes en la fe, sabiendo que todos estos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de nosotros, hermanos. Nadie se excluye de estos padecimientos. A cada uno de nosotros lo va a atacar el enemigo. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros soportando esos dardos del enemigo o no los estamos soportando y nuestra vida es un caos? Y a lo mejor hasta negamos que Dios nos está bendiciendo. Reflexionemos cómo es nuestra vida como soldados. Tenemos cosas que aprender, aprendámosla. Mientras tenemos tiempo y Dios nos permite día a día vivir, podemos aprovechar ese tiempo en aprender. Vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión, por esta otra profesión que nos da el Señor de ser soldados. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, Señor, nos ponemos delante de ti para agradecerte, Señor, tu palabra, para que tú pongas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el corregir nuestros errores como soldado. Nos ponemos en tus manos porque tú tienes el poder. En nuestros razonamientos, en nuestra obediencia selectiva, equivocamos muchas cosas, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos. Sé tú el que dé las órdenes, Señor. No nuestra mente, no nuestro viejo hombre, no nuestros razonamientos, sino cuando escuchemos tu palabra podamos obedecerla como tú quieres, Señor. Te pedimos nos bendigas, que tu palabra sea en nosotros, sea rema en nuestra vida, Señor, y encontrar la bendición que tienes preparadas con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes.